¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro espacio de salud, saludable. Hoy vamos a desarrollar un tema importante que tiene presencia en nuestra comunidad, que no ha desaparecido, que en el común de la gente cuando se las comenta parece que estuviéramos hablando de enfermedades de los siglos pasados, pero no, es una enfermedad actual, vigente, que empieza básicamente con un componente respiratorio, pero que puede tener múltiples consecuencias, y en donde la situación socioeconómica, socioambiental en el individuo tiene mucho que ver. Vamos a hablar de la tuberculosis. Para eso vamos a desarrollar el tema con la neumonóloga, la doctora Andrea Guerrero. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, muy bien. Bueno, yo decía esto porque cada vez que uno comenta en distintos ámbitos o surge alguna pregunta de algún paciente, parece que estuviéramos hablando de una enfermedad vieja que ya desapareció. Entonces me gustaría, empezando, para que la gente sepa qué es la tuberculosis y dónde estamos parados en el mundo con la tuberculosis. Bueno, en verdad es cierto que es una enfermedad que acompaña al hombre desde hace muchos siglos, pero lejos está de irse. Sigue estando en la comunidad y verdaderamente se hacen diagnósticos con mucha frecuencia de esta enfermedad. No es una enfermedad infrecuente, lamentablemente. En realidad es producida por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, en honor a quien fue el médico que en su momento hizo la descripción de la enfermedad y trabajó intensamente en ella. Y en honor a él seguimos nombrándolo de esta manera. Y es una enfermedad que, esto es interesante para entender por qué sigue con nosotros, es una enfermedad exclusivamente humana. Hay otras micobacterias, por ejemplo, Mycobacterium bovis, que da tuberculosis en las vacas, ¿verdad? Pero Mycobacterium tuberculosis, propiamente dicho, bacilo de Koch, es solamente para el ser humano. Y el hecho de que siga estando dentro del mundo esta enfermedad quiere decir que las personas que se enferman son la fuente de nuevos enfermos. No intervienen vectores como en otras enfermedades, por ejemplo como en el Chagas o en el dengue, que tenemos vectores, llámese la vinchuca, llámese algún mosquito, o intervienen animales como en la zoonosis, triquinosis, por ejemplo, y datinosis. Esta enfermedad es exclusivamente humana. Y si seguimos hablando de ella es porque no hemos podido, los seres humanos, lograr los controles adecuados o los medios más específicos para prevenir esta enfermedad. O sea que es un problema que está instalado en el mundo desde hace muchos siglos y sigue estando. Bien, en este contexto es importante decir también que la condición socioeconómica y sociocultural del ambiente o el país no es la misma en todos lados, aunque en un lado puede estar presente por hacinamiento, hambre y todo este tipo de cuestiones, falta de vacunación, etcétera, y por otro lado, en otros países puede estar presente no porque estén ligados a estas condiciones que decíamos, sino que pueden ser países ricos y todas estas cuestiones, pero que van asociados a otras enfermedades. Sí, históricamente la tuberculosis ha sido asociada con estas condiciones que vos nombras: hacinamiento, escasa nutrición, países subdesarrollados o en vías de desarrollo, condiciones de vivienda más bien precarias, condiciones de disminución de las defensas en las personas. Pero a lo largo de la historia la tuberculosis ha tenido algunos giros. Uno de los giros importantes que ha tenido es esto que vos nombrás, se ve sobre todo en la gente que es más humilde, pero está también asociada a otro grupo de riesgo muy importante, que son las personas que consumen drogas, y está muy asociada también a las personas que tienen SIDA. Estos otros grupos hay que tenerlos muy presentes hoy, porque de pronto, por decirte un país, Estados Unidos, que es un país del primer mundo, que es un país donde las condiciones socioeconómicas en líneas generales podríamos decir que son mejores que las de los países emergentes claramente, pero ellos tienen un problema muy grave de tuberculosis relacionado justamente a la enfermedad del HIV. Otra pandemia de este siglo que tampoco tiene una vacuna específica,
por lo menos no aún, y que ha diezmado la población en el mundo. Y no solamente que hace que las personas tengan más facilidad para infectarse de tuberculosis, sino que por una serie de factores que involucran la cronicidad de la enfermedad y la cantidad de medicamentos que se deben tomar, muchas veces estos pacientes dejan de tomar también los medicamentos para tuberculosis y se genera un nuevo problema, que es un problema epidemiológico mundial, que son las tuberculosis multiresistentes o multidroga resistentes. O sea que el panorama de tuberculosis no solamente que no se ha ido, sino que se ha expandido a otras aristas que son difíciles de dominar desde el punto de vista sanitario. ¿Cómo, primero, otra pregunta, es una enfermedad contagiosa y cómo se contagia eventualmente? Bueno, claro, cualquiera puede tener tuberculosis, pero tanto como cualquiera no. Hay ciertas cuestiones que hay que tener presentes. Como la tuberculosis es una afección interhumana, debo tener contacto con alguien que tenga tuberculosis, pero no es un contacto fortuito de 5 minutos, 10 minutos con alguien que tosía mucho y al final tuvo tuberculosis. Tiene que ser un contacto íntimo, un contacto cercano. El Mycobacterium tuberculosis no sobrevive en el medio ambiente, es bastante sensible, lábil, muere rápidamente, pero tiene un tiempo de permanencia en el aire que respiramos, porque expelemos con nuestras gotículas de saliva cuando hablamos cantidades de estos microorganismos, porque la afección o el lugar de preferencia es el pulmón. Y entonces estas gotículas de saliva contaminadas con Mycobacterium tuberculosis son la fuente de infección para otra persona. Bien. Y es la forma más frecuente de contagio, lógicamente, de adquirirla. Perfecto. Con respecto a la parte preventiva, hay una vacunación que tiene etapas y que va desde apenas nacemos en adelante. Bueno, eso también ha cambiado, es interesante. Para empezar, la vacuna contra tuberculosis, que la tenemos nosotros en nuestro país como parte de nuestro calendario obligatorio de vacunación, ha pasado por distintas etapas y, bueno, más de un televidente, vos, yo, seguramente tenemos las dos marcas en el brazo izquierdo, porque es una vacuna que deja marca, que son unas como cicatrices redonditas en el brazo izquierdo y porque nos ponían muchas dosis. Nosotros ya hemos aprendido de que esto de la repetición de la dosis en esta vacuna no es de utilidad, no nos confiere mayor protección, de manera que la vacunación solamente se realiza al momento de nacer la persona y es una sola dosis, no se colocan dosis de refuerzo. La vacuna no es específica contra tuberculosis porque está hecha a partir de una bacteria prima del Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Y la colocación de la vacuna hace que por parecido nuestro sistema inmune fabrica toda una serie de anticuerpos a partir de la vacuna. Si llegara a suceder que tuviéramos contacto con el germen realmente productor de la tuberculosis, como son muy parecidas, nuestro sistema inmune media queda confundido y como es medio primo, los ve parecidos y lo ataca. Entonces, no nos previene específicamente de adquirir tuberculosis, pero sí nos protege de las dos formas más graves de tuberculosis, que son la forma meningia y la forma miliar. Dos formas que son graves por lo mortales que son. De manera tal que la vacunación en nuestro medio, que es un medio de alta incidencia y prevalencia, pues está amplísimamente justificada y por eso la tenemos en el calendario nacional de vacunación. Pero el hecho de haber sido vacunado no significa que usted no puede adquirir la enfermedad, esto es importante. Claro, eso es muy importante realmente. Tampoco distingue entre ricos y pobres, tampoco distingue, ya puedo nombrarte algunos casos próximos que hemos tenido. Por ejemplo, una persona adulta que tiene una enfermedad inmunológica, que tiene una enfermedad del colágeno, con disminución de sus defensas, bueno, adquirió esta enfermedad. También tuvimos una jovencita universitaria que empezó con sus síntomas, que son bastante característicos, y nada, era una jovencita
con educación, que vivía en su departamento, sin embargo tuvo tuberculosis. Entonces, el paradigma clásico no debe encasillarnos para pensar que solamente el pobre, el hacinado, el mal alimentado es el único que puede tener tuberculosis. Claro, estas condiciones predisponen a tener mayor posibilidad de padecer la enfermedad. No significa que el resto del estatus social no tenga presencia en esto. No, de hecho eran personas de clase media. Así es. ¿Y cuáles son los síntomas a los cuales la gente debe estar atenta para no automedicarse, no preguntarle a la vecina, al tío, sino consultar con su médico ante síntomas que son bastante específicos en este caso en la enfermedad? Bueno, hay algunos elementos que son como muy sospechosos. Te hacen desconfío, jugar al desconfío y decir, ¿tendrá esta persona una tuberculosis? Y son síntomas que los estudiamos en la universidad desde que el mundo es mundo y no han cambiado. Y son básicamente la temperatura. Pero no es fiebre en picos como cuando tenés una angina 38, 39, no, es una fiebrecita tranqui, por la tarde 37,5, por ahí un 38, generalmente la tardecita, no de mañana, se va sola, a la otra tarde vuelve, esa es una. El número 2 es la sudoración. Estos pacientes, cualquiera que tiene fiebre puede transpirar, pero estos pacientes transpiran sobre todo de noche. No de día, no tienen fiebre a cualquier hora del día, sudoración nocturna le decimos, que llama la atención porque al paciente esto no le pasaba antes. Y lo otro muy característico es la tos con flemas. Entonces, cualquiera que tiene tos con flema va a decir tengo tuberculosis. En general decimos que el paciente que tiene tos y flemas de más de 2 semanas de evolución, sin un diagnóstico claro, debe ser pensado. Eso es lo que llamamos sintomático respiratorio. Entonces vos enganchas la fiebrecita por la tarde, la sudoración nocturna, que tiene tos y flema desde hace ya un tiempito y que se ha tomado todo lo que encontró en la farmacopea de venta libre y no mejoró, te hace sospechar. Si agregas que generalmente pierden peso o que la expectoración tiene hilitos de sangre o sangre, más sospechoso. Y mientras más cosas le agregas, más sospecha. Por eso nosotros insistimos mucho en la atención primaria de salud y cuando trabajamos con nuestros estudiantes, ya sea en mi caso, por ejemplo, de medicina o de farmacia, identificar al sintomático respiratorio, porque es la forma más frecuente y es muy fácil de diagnosticar y eventualmente de tratar. Bueno, acá antes de ir a la pausa quiero aclarar 2 cosas que son muy importantes. Por un lado, la responsabilidad del paciente, de la comunidad, de ante estos síntomas que son claros y bastante decidores, consultar rápidamente, no automedicarse, no tomar antibióticos porque sí o porque le dijeron esas cosas, porque si bien los antibióticos incluso que generalmente se toman no son específicos para el bicho en particular. Por un lado, los pacientes a la consulta temprana. Retrasa el diagnóstico. Lógico. Y por otro lado, ahí nos tenemos que hacer cargo nosotros, la cuestión médica de la no subestimación de los síntomas, el tomarse el tiempo con un paciente que claramente está marcando síntomas que son puntuales, que son muy importantes y que están hablando las claras de una enfermedad que, como vos decís, tempranamente y en esta etapa son muy fácilmente tratables y no esperar que estén dando vueltas y llegar a la complicación o a que avance la enfermedad. ¿Me entiendes? Eso es muy importante. Muy bien, nos vamos a tomar unos segundos y volvemos luego de la pausa. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, Holter cardíaco, Holter de presión, CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar, Mitre 787, teléfono
444-1006. Muy bien, continuamos con el programa. Volvemos a la tuberculosis. Dijimos cuáles eran las situaciones predisponentes, los síntomas que generalmente caracterizan la enfermedad, y ahora vamos a cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, en verdad que considerando que la tuberculosis tiene muchas formas clínicas, muchas caras, la gran simuladora, porque en realidad puede afectar muchos órganos. Por ejemplo, generar infecciones urinarias de difícil diagnóstico, meningitis, osteomielitis, que son bastante difíciles de diagnosticar más de una vez. La forma más frecuente, lejos de tuberculosis, es la forma pulmonar. Y lo que el pulmón sabe hacer son pocas cosas. El pulmón sabe toser y sabe fabricar secreciones. De manera que en la oportunidad de analizar las secreciones bronquiales es muy importante. Es un método de diagnóstico económico, no invasivo y sumamente costo efectivo. Lo que debemos ordenar, nosotros los médicos, es lo que se llama esputo seriado para bar. Así lo pedimos y concretamente significa que el paciente va a juntar flemas bronquiales, no saliva, flemas de verdad, durante 3 días consecutivos y se van a llevar al laboratorio a analizar. El especialista en el laboratorio lo observa con unas tinciones especiales y te dice efectivamente si hay o no. Si te dice sí, es tuberculosis. En nuestro medio es tuberculosis. Esto tiene 2 o 3 connotaciones muy importantes. La primera, que es muy fácil hacer el diagnóstico de esta manera. La segunda, que te permite la oportunidad de un tratamiento rápido. Y la tercera, que al diagnosticar un paciente con tuberculosis pulmonar significa que probablemente ha estado expectorando bacilos de Koch en su medio ambiente y que hay otras personas que puedan estar involucradas, de manera tal que te permite ir a buscar esas otras personas que aún no tienen síntomas para establecer si potencialmente ya tienen la enfermedad, tratarlas más rápidamente todavía, y si no la tienen, poder hacer lo que se llama quimioprofilaxis. O sea que realmente investigar las flemas del paciente es una cosa sumamente sencilla y muy útil porque te permite abrir todas estas caras. Así que es muy sencillo. Hay otros métodos de diagnóstico sumamente sofisticados, desde el esputo inducido, la fibrobroncoscopía con BAL, reacción en cadena de polimerasas en distintas secreciones o fluidos. Pero realmente la forma más fácil y más frecuente de diagnosticar la tuberculosis es con esto, que es muy simple. Y una vez hecho el diagnóstico, ¿qué? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué tiempo lleva en general? Esto es interesante porque tiene una connotación social, personal y de salud pública muy importante. La tuberculosis no es un problema del paciente, es un problema de Estado. De Estado. De manera tal que cuando uno hace el diagnóstico de tuberculosis debe hacer lo que se llama la denuncia obligatoria del caso. En este caso por parte del médico. El médico, claramente. O la institución donde está el paciente. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque haciendo la denuncia del caso podés tener datos epidemiológicos que te sirven para planificar en salud pública y saber dónde estás parado y dónde tenés que ajustar en salud pública. 1. 2. Si yo detecto un paciente que tiene efectivamente tuberculosis, puedo rápidamente ir a buscar a sus contactos. Si no la tienen a la tuberculosis, puedo prevenir con ciertos medicamentos que le llamamos quimioprofilaxis que no la tengan. Y si la tienen y todavía no se habían dado cuenta porque no alcanzó a mostrar los síntomas, pues hacer un tratamiento más rápido aún. Por eso la denuncia obligatoria.
Esto último lo hace, esto de lo que se llama el control del foco, lo hace epidemiología y lo hace el Centro de Control de Tuberculosis, que nuestra provincia por supuesto tiene su sede y sus profesionales trabajando. Además, el Estado provee en forma gratuita la medicación y el Estado debe asegurarse de que el paciente la reciba en tiempo y forma y la tome como corresponde. ¿Por qué? Porque además de velar por ese individuo, el Estado debe de velar por la salud pública. Y no puede dejar una persona que libremente decida no tomar la medicación y que pueda afectar libremente a cualquier otro ciudadano. Es un problema de Estado. Y es tan severo el problema en materia de tuberculosis que esto que te estoy contando no es que se hace acá en San Luis. Obviamente. Se hace en el mundo. Así es. De hecho, hay una sección que se llama tratamiento estrictamente supervisado, porque pasa que mucha gente, a ver, el tratamiento es fácil porque son pastillas y son muchas por día a veces. Y son muchas porque, como todo ser vivo, el germen, Mycobacterium tuberculosis, también quiere seguir vivo y genera defensas, se defiende contra los antibióticos que nosotros les damos para que mueran. Por lo tanto, él se defiende y nosotros presionamos para que muera, y en esta guerra tenemos que ganar sí o sí. Pero no siempre nos pasa esto y se transforman en bacterias resistentes. Cada vez que un paciente abandona el tratamiento o lo suspende, le da tiempo a la bacteria para que genere resistencia. Y ahora tenemos estas nuevas formas de tuberculosis que son sumamente difíciles de encarar, que son las drogoresistencias. Entonces debieron de fabricarse otros medicamentos que por supuesto encarecen los costos de la enfermedad y que lo hacen más difícil y que generan brotes de esta forma de tuberculosis que realmente matan. Una tuberculosis común, con un diagnóstico temprano, con un tratamiento oportuno y que no ha sido discontinuado, tiene todas las chances de curarse la persona. De lo contrario, las chances disminuyen para el individuo y para la comunidad, o sea que es un problema de Estado. En este punto vuelvo a recalcar dos cosas importantes. La responsabilidad propia del individuo, no solo para con él, sino para con todo su entorno y la comunidad en particular. Y por otro lado, la parte médica ensamblada o inserta dentro de los estados, municipales, provinciales y nacionales, para que esa información, una vez detectado el individuo, llegue de forma adecuada y pueda interpretar que ese tratamiento que se le va a implementar dure el tiempo que tenga que durar y tome todo, haciendo hincapié en esto que estamos diciendo, en lo que implica para la curación del paciente y a su vez de todo su entorno y la comunidad en general. Eso es básico y hay que insistir, porque si no se le explica a la gente no puede dimensionar el problema potencial y las complicaciones a futuro potenciales que puede tener. Acá hay que tener una mirada no médica y tratar de escuchar qué es lo que piensa la gente de la tuberculosis. Y la gente, cuando vos le decís tiene tuberculosis, les parece un espanto, les parece un horror, es un mote social, cuando realmente ya no lo es. Quizás en otras épocas pudiera haberlo sido, hoy no es, esto es un problema mundial. Y con esta responsabilidad tenemos que encararlo. Primero porque esto del mote social que le genera como vergüenza. De ninguna manera es una vergüenza tener una tuberculosis porque existen muchos factores para tenerla y nunca puede ser responsabilidad del paciente haber adquirido una enfermedad como esta, que le puede tocar en suerte probablemente a cualquiera. Entonces jamás es una vergüenza tener o sufrir una enfermedad, es una enfermedad más y hay que encararla. Lo segundo que hay que tener presente es que la gente le tiene terror a la palabra tuberculosis porque piensa que la gente, claro, antes se morían de tuberculosis. ¿Es verdad? Te quiero decir que de donde yo vengo, que es Córdoba, tenemos un hospital que es el Domingo Funes, enclavado en la plena serranía de Córdoba, con unos solarios espectaculares, porque los únicos tratamientos posibles en aquellas épocas era que el paciente comiera bien y tomara sol. Y entonces tenían todas estas camas dispuestas en grandes paneles de vidrio para poder descansar y tomar sol, porque claramente la luz solar interviene con los metabolismos de la bacteria y la elimina.
Y era lo único que había. Después empezó la era de los antimicrobianos y empezamos a tener alguna chance de tener éxito en esta guerra. Hoy por hoy existen muchas herramientas para tratar una tuberculosis y no es una enfermedad mortal si usted la trata a tiempo y hace los tratamientos bien. Esto es muy importante. No es una vergüenza y el paciente se cura. Mientras más dilatemos las cosas, más miremos para el costado, más nos resistamos a la idea de que hay que tomar los remedios, peor nos va. Esto es importante. Bien, una vez que ese paciente tuvo la tuberculosis, asumimos que se trató adecuadamente, pasó, tendrá sus controles y listo. Ahora, esa enfermedad potencialmente, si las condiciones que lo llevaron a eso no se corrigieron, ¿ese individuo puede volver a tener la enfermedad? Sí, definitivamente. Hay que tratar la enfermedad completamente, establecer la curación de la enfermedad, así marcarla, para dar por finalizado el tratamiento, porque no es eterno, y eventualmente hay que controlar al paciente. ¿Por qué? Si los factores que condujeron a la inmunodepresión que precipitó la posibilidad de adquirir la enfermedad, llámese, estoy desnutrido, mal alimentado, hacinado, tomo drogas inmunodepresoras, uso ciertos anticuerpos monoclonales, tengo alguna enfermedad neoplástica, tengo HIV. Si estas cuestiones no están controladas, la tuberculosis, drogadicción sobre todo endovenosa, puede recurrir, no desde otros, puede ocurrir, pero lo más frecuente es que se reactive a partir de los gérmenes que puedan haber quedado dormidos dentro del cuerpo. Y esto es una realidad. Hay que vigilar. Claro, perfecto. Muy bien, hablamos ante una situación puntual. Vamos a hacer la última pausa y cuando volvamos vamos a hablar, ya para finalizar, sobre qué pasa ahora en la situación en donde se retrasó la consulta y potencialmente las complicaciones y lo que implica para el paciente las mismas. En un ratito volvemos luego de la pausa. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Muy bien, volvemos a la última parte del programa. Habíamos planteado una situación potencial, como era el individuo tiene los síntomas, da vueltas, se automedica, se retrasa la consulta y puede pasar corto tiempo o mucho tiempo dependiendo de la situación inmunológica del individuo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las complicaciones potenciales de esta enfermedad cuando no se trata adecuadamente y en tiempo y en forma? ¿Hacia dónde podemos ir como complicaciones y qué implica para el paciente esto? Verdaderamente no es una enfermedad light, es una enfermedad importante, suele dejar dentro del organismo muchas cicatrices, no cura como otras neumonías que curan sin cicatrices, sin secuelas, esta siempre las deja y eventualmente se pueden complicar con cosas más importantes como la presencia de bronquiectasias, que es una complicación pulmonar, sobreinfección con hongos, que le llamamos micetoma, son cuestiones muy técnicas, hemoptisis, esto es sangrados bronquiales importantes, y verdaderamente ninguna de estas cosas es como muy mansa, digamos, son cosas
graves y a veces mortales para el paciente. La misma tuberculosis no tratada es una enfermedad mortal. La diferencia enorme es que tenemos los medios para que esto no pase, que antes no lo teníamos y bueno, estábamos supeditados a la evolución de la enfermedad. Otras cuestiones que yo creo que hay que destacar, más allá de las complicaciones que asustan un poco, es algunas cuestiones que también como sociedad se debieran revisar porque son fuente de que la enfermedad se siga perpetuando y son ciertas circunstancias como por ejemplo el estar privado de la libertad. El hacinamiento en las cárceles no es un problema menor, es un problema importante en nuestro medio, en el país entero, y claramente un solo caso de tuberculosis puede realmente expandirse rápidamente dentro de las prisiones, y esto es un foco importante y motivo de preocupación en el Estado, en los estados provinciales y nacionales y por supuesto en salud pública. El paciente privado de la libertad, las condiciones de hacinamiento que se presentan en este momento, la connivencia con la droga, la presencia del HIV hace que se expanda rápidamente y este es un foco importante. Yo creo que lo que hay que decir, digamos, como mensaje final, te diría yo, es que la tuberculosis está con el ser humano desde que el mundo es mundo y claramente no tenemos muchas perspectivas de que se vaya. No tenemos una vacuna que sea totalmente específica como tendríamos, por ejemplo, varicela o sarampión. No la tenemos. Estamos lejos de tenerla. La bacteria se defiende, muta y se defiende realmente de todas las cosas que nosotros hacemos para tratar de erradicarla. Y creo que la mejor oportunidad que tenemos es saber que si uno tiene síntomas que le generan cierta desconfianza o nuestro médico tiene la sospecha de que pudiera estar la enfermedad, uno, no tener miedo, dos, hacer todos los estudios que sean necesarios para establecer si está presente o no, saber que es una enfermedad que tiene tratamiento y la posibilidad de curación efectiva. Y de esta manera evitar cuestiones más graves como las complicaciones o la misma muerte. Y entender que no es una enfermedad que es uno a uno, el modelo viejo epidemiológico, un individuo, un germen, una enfermedad. Hay toda una cuestión alrededor de factores socioeconómicos y culturales que hacen que la enfermedad siga estando. Creo que la educación como herramienta sigue siendo la clave para estas enfermedades. Mientras más difundamos estas cuestiones y expliquemos que no tenemos que tener vergüenza ni miedo, es la mejor oportunidad que tenemos de que realmente algún día logremos erradicar estas enfermedades de nuestro mundo. Muy bien, muy claros. Realmente te agradezco, Andrea, todos los conceptos. Muy bien, como verá, hemos tocado una enfermedad que si bien está hace mucho tiempo presente con nosotros y va a seguir, no pasa solamente por una cuestión infectológica. Acá la cuestión cultural, socioeconómica, la cuestión de salud pública, la cuestión de responsabilidad puntual de cada uno de los individuos ante consultas tempranas. Esto es muy importante para poder encarar con determinación y en forma seria un problema de salud que, consultado a tiempo, tratado a tiempo, tiene solución. No hacer esto implica complicaciones para el individuo que puede llegar a la muerte y para la sociedad en su contexto que puede expandir la enfermedad. Se comentó en ámbitos particulares como la población carcelaria, en donde sabemos que en líneas generales el tema de inseguridad hace que todas estas cuestiones estén cada vez más en el tapete y las condiciones carcelarias no son las óptimas en líneas generales. Elementos que van más allá de la cuestión infectológica. Como verá, como siempre digo, hay varios actores y depende de la conducta de cada uno es que podamos solucionar este problema en forma seria y definitiva. Hay que le corresponda que se haga cargo de cada cosita puntualmente, así podemos tener éxito en esta enfermedad. Espero que les haya gustado el programa, nos vemos en 7 días.